Vamos a la palabra, mis amados. Primera de Corintios capítulo 13, verso 13. Dice así, Primera de Corintios capítulo 13, verso 13. Dice, y ahora, diga conmigo, ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El apóstol Pablo nos está mostrando las tres fuerzas poderosas que tienen los hijos de Dios aquí en la tierra. Tres fuerzas poderosas que tú y yo debemos vivir en esas fuerzas y en ese poder. ¿Cuál es la primera que nombra? Dice la fe. ¿Por qué la fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero segundo nombra la esperanza. Y luego el amor, dice estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Mis amados, el amor es una fuerza poderosa que sobrepasa a todas. Pero también el poder de la esperanza es grande en nuestras vidas. Es una de las fuerzas más importantes que nosotros debemos tener. Porque la base de la fe comienza con esperanza, mis amados hermanos. Y Dios quiere que activemos en ti y en mí la esperanza. Pero ¿por qué perdemos la esperanza? ¿Por qué no hay anhelos, sueños? ¿Por qué no hay ilusiones en las personas? ¿Por qué se pierde la esperanza? Mis amados hermanos, pues por muchas razones. Por ejemplo, las malas noticias. Esta mañana viendo las noticias, leía una noticia que decía: se aproxima galaxia que va a chocar con la Vía Láctea y no va a dejar ningún ser vivo. Digo, ¿y cómo así? Yo soy un ser vivo, ¿sí? Y entonces empecé a leer la noticia y dice: viene una galaxia que se aproxima a nuestra galaxia. ¿Cómo se llama nuestra galaxia? La Vía Láctea, ¿sí? Y va a colisionar y va a destruir todo ser viviente. Eso ocurrirá en unos 2.000 millones de años luz. Estupideces, mi hermano. Eso no lo saben ellos ni lo sabremos nosotros. En 2.000 años ninguno de nosotros estará. Pero esa noticia, si tú lees el título de una vez, ¿qué pasa? Y no lees el resto, ¿qué pasa? Te estremece. Es más, así leas todo, algunos se van a llenar de temor. ¿Y cómo así? Esto se va a acabar. Esto está peor. Esto aquí necesitamos es que ojalá rápido hagan los cohetes porque nos vamos para la luna, porque esto está complicado aquí en la tierra. Las malas noticias, las circunstancias a nuestro alrededor, noticias difíciles que pasan a nuestro alrededor. Estaba leyendo que 138 personas murieron ahogadas en Santander, en los paseos de olla, en los paseos de río. Tremendo. Qué cantidad de gente. Esas circunstancias a nuestro alrededor también pueden afectar nuestra esperanza, ¿cierto? Las malas decisiones que tomamos. Después de 2 o 3 años la persona se da cuenta que tomó malas decisiones y eso mengua la esperanza, ¿cierto? Las desilusiones y las traiciones que experimentamos en la vida. A veces somos desilusionados. A veces las personas nos desilusionan. Ayer le contaba a mi hermano una historia que me pasó. Yo era un adolescente y una persona me dijo: lo voy a llevar a una ciudad, alístese. Para un adolescente que le digan que lo van a llevar a otra ciudad, eso es impactante. Es como decir lo van a llevar a Miami en este tiempo. Era algo bueno. Ya en 2 horas paso por usted. 2 horas, 3 horas, 1 día, 2 días, 3 días, espere. Y se me dio por llamar. En ese tiempo no había los teléfonos de ahora, eran los teléfonos nuevos, negros de cuerno, ¿no? Y entonces me dio llamar, dice: no, ese se fue hace 3 días y ya mañana regresa. Esas desilusiones en la vida, y yo sé que cada uno de nosotros tenemos desilusiones, y esas desilusiones van matando ¿qué? La esperanza, las expectativas, ¿cierto? Las traiciones que a veces nos hacen las personas. Esperamos cosas de las personas, pero las personas nos traicionan, ¿cierto? Las promesas no cumplidas, eso van menguando, apagando las expectativas, y a veces nos hacen ver nuestro futuro de forma negativa.
¿por qué ninguno de los colombianos creemos en los políticos? Porque todos los años son las mismas promesas, ¿cierto? Y hasta juran en mármol, en piedra yo le escribo, pero es mentira. Entonces, eso va que nosotros perdamos la esperanza, la expectativa, que no creamos en la gente, que no creamos en las personas, mis amados. Y eso hace ver nuestro futuro de una forma negativa. Y en vez de tener esperanza, lo que tenemos es un futuro negro y oscuro. No, eso está cada día peor, eso está cada día más mal. Solo muerte, solo suicidios, solo cosas que se ven. Y eso hace que la gente se llene de temor y vea su futuro incierto, mis amados hermanos. Entonces, decimos, no sabemos lo que va a ocurrir con nosotros. ¿Qué va a suceder con nosotros en este 2019? Entonces, ¿qué pasa? Por estas situaciones perdemos la fe, ya no queremos amar a las personas porque estamos muy prevenidos, porque si lo damos todo de pronto nos traiciona y entonces perdemos la fe, ya no amamos y por supuesto perdemos la esperanza. Pero el apóstol Pablo es poderoso allí en el Colosenses capítulo 1, 27, animando a la iglesia, animando a los hijos de Dios, dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en ti y en mí, esperanza de gloria, mis amados hermanos. Pablo nos anima recordándonos que es Cristo en nosotros lo que nos da esperanza. Mis amados, tú y yo debemos estar cimentados en la única esperanza confiable que es Jesucristo. Es más, dice primera de Pedro 1:3, dice que vino y renacimos para tener una esperanza viva. ¿Por qué? Porque la esperanza que este mundo nos da es diferente. Por eso dice la palabra de Abraham, que Abraham esperó en esperanza contra esperanza. ¿Cómo así? En esperanza contra esperanza. Es decir, él tenía dos esperanzas: la esperanza de Dios que viene del cielo y la esperanza del mundo. ¿Y cuáles son la esperanza del mundo? Caos, dificultad, problemas. Pero la esperanza de Dios es diferente. Por eso tú y yo debemos estar cimentados en la única esperanza confiable, que es Jesucristo. La incertidumbre es algo que todos vamos a experimentar en algún momento de la vida. ¿Recuerdan? Este gran hombre, Juan, dice la palabra, el mismo Jesucristo dijo que no hay mayor apóstol que él, profeta que él. Y un día vino a venir Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero luego Herodes lo echó a la cárcel, estaba a punto de matarlo. Y entonces Juan manda una razón a Jesús, le dice: oiga, ¿realmente tú eras el Cristo? ¿Realmente tú eras el Cristo? ¿El que había de venir? Y Jesús no le dice: sí, yo soy. ¿Sabe qué le dice Jesús? Mira, díganle a Juan: los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos caminan y el evangelio es predicado. Creo, no, yo te digo lo que está sucediendo. Mis amados hermanos, la incertidumbre es algo que todos vamos a experimentar en algún momento. ¿Y sabe cuando empezamos a sentir incertidumbre? Cuando quitamos la mirada de Jesús, cuando quitamos la mirada de sus promesas, cuando nos olvidamos de tener comunión e intimidad con el Señor. Entonces nos empezamos a llenar de incertidumbre, mis amados. Ya sea por esto, por aquello, nos llenamos de incertidumbre. Y la vida trae sorpresas, ¿cierto? Como aquella canción que cantaba Rubén Blades, como decía: la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ¿cierto? Y esta sorpresa que canta Blades no es una sorpresa buena, ¿cierto?
Pero generalmente a nosotros nos gustan las sorpresas. Y la vida trae sorpresas de todos los colores. Las que nos agradan y nos gustan nos hacen felices. Pero las sorpresas que no nos gustan nos hacen infelices. ¿Y cómo llamamos a las sorpresas que no nos gustan? Problemas. Porque también son sorpresas de la vida. Pero mis amados, las sorpresas que llamamos problemas es una de las cosas más poderosas. Porque nos posicionan para ver a Dios obrando sobrenaturalmente y metiendo la mano en la circunstancia y transformando la circunstancia para que nosotros vayamos de victoria en victoria, de bendición en bendición, de gracia en gracia, de favor en favor. Por eso disfruta las sorpresas agradables, pero las sorpresas difíciles que llamamos problemas, dile: yo sé que Dios está conmigo, yo sé Dios que Dios me va a sacar de esta situación, yo veré la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Mis amados, una de las cosas que nos hacen vivir sin esperanza es que muchas veces las expectativas se frustran. Teníamos expectativa de algo y no pasó. Y eso crea una incertidumbre en mi vida que nos impide vivir bajo las promesas de Dios. Las expectativas y la esperanza, las dos vienen de adentro. Una cosa es expectativa y otra cosa es esperanza. Mi amado, la expectativa es una probabilidad, es una posibilidad, es una ilusión, es un deseo. Es algo que viene de adentro, es humano. Pero la esperanza también viene de adentro, mis amados. Lo que pasa es que el fundamento es diferente. La ilusión, la probabilidad tiene un fundamento, pero la esperanza tiene otro fundamento. Todo aquel que vive con baja expectativa es una persona infeliz, porque todo lo ve mal, nada le sirve. Por eso, mis amados, nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos expectativas. Si termina el año, vamos allí. Si gana el año, vamos allá. Al fin del año vamos a ir. Eso mantiene a los niños y jóvenes en expectativa y los enseña a creer en Dios. Claro que hay que cumplir, porque si no le cumplimos, en vez de ayudarle, lo que vamos es a dañar su perspectiva y su fe. Mis amados, el que tiene falsas expectativas fundamentadas en el lugar incorrecto, esa persona va a vivir en incertidumbre, ¿cierto? Una persona que se alce falsas expectativas va a vivir en incertidumbre. Por ejemplo, ganarse la lotería. Esa es una ilusión. ¿Quién le garantiza que se va a ganar la lotería? Nadie. Pero hay personas que viven en esa ilusión, en una falsa expectativa. Y eso, en lugar de bendecirlo, lo mantiene cada día más agobiados, lo mantiene cada día más en problemas, porque en lugar de solucionar las cosas, los problemas se acrecentan, mis amados. Pero las expectativas también vienen del interior del hombre. Las expectativas, como le decía, las posibilidades, las probabilidades, las ilusiones, los anhelos, vienen del interior del hombre. Pero están fundamentadas en cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, ¿cuántos tienen expectativa de que nuestro presidente Iván Duque haga un buen gobierno? Esa es una expectativa humana. Pero yo no puedo controlar eso. Tú no puedes controlar eso de que él haga un buen gobierno, ¿cierto? ¿Cuántos tienen expectativa de que sus hijos ganen el año? Pero eso depende de ellos, no de nosotros. Claro, mientras están bajo nuestro control podemos guiarlos y encaminarlos. Por eso, mis amados hermanos, a veces tenemos expectativas más altas, ¿cierto? Y cuando nos vemos frustrados, es cuando termina diciendo la gente: todos son iguales. Todos son iguales. Y sí, mi hermano, los de izquierda, los de derecha, los de centro, desde centro izquierda, centro derecha, por aquí, todos son iguales. Porque su base está fundamentada en el humanismo. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Es nuestro fundamento. Por eso, mis amados, yo no puedo controlar lo que haga la gestión del presidente.
O yo no puedo controlar la gestión del alcalde. Yo espero, yo tengo una expectativa de que haga un buen trabajo, pero solamente eso el tiempo lo dirá. Mis amados, yo no puedo controlar cómo se va a comportar la gente. Por eso, si nuestras expectativas son en la gente nos va a fallar. Si tus expectativas, si tu confianza, si tu esperanza está en la gente, déjame decirte que tu expectativa, tu base está en un terreno movedizo y vas a salir defraudado, vas a salir herido, mis amados, porque la base, el fundamento no es lo correcto. Mis amados, mi expectativa real sobre la gente es saber que la gente se comporta como ellos quieren. Pero que a pesar de todo esto, Dios me puede dar buenas relaciones con la gente. La gente se comporta como ellos quieren. Pero a pesar de todo, mi expectativa es que yo puedo tener buenas relaciones con ellos. Amarlos, orar por ellos. Pero yo no puedo controlar lo que otros hacen. Mis amados, a veces tenemos expectativas. Nos venden un paquete turístico, por ejemplo, dígame en un lugar. Aruba, le muestran playa, brisa, mar, pero no le dijeron que al salir al aeropuerto dice, ¿usted es colombiano? Haga esta fila aquí. No le mostraron que hace calor, ¿sí? Porque generalmente esos viajes turísticos, los modelos que pasan no sudan nada, ¿no? Son impecables. Ese paquete turístico lo mostraron ahí una persona perfecta. Es decir, no tuvo que hacer filas, no tuvo calor, no tuvo que echarse bronceador, ¿cierto? No vivió el acoso de los vendedores ambulantes, ¿no? Que eso a veces es bueno, chévere, pero llega el momento que uno se cansa con eso. Entonces, mis amados, esas expectativas, por ejemplo, el Amazonas, muestran esas fotos espectaculares, el río, el agua, ¿cierto? Un sol radiante. Pero cuando llega allá, no te mostraron la humedad que había, ¿cierto? Los mosquitos, los zancudos que habían, ¿cierto? Ese que uno vive todo el día pegajoso, pegachento, por el calor húmedo que hay allí en esas regiones. Entonces, mis amados, si uno va con una alta expectativa de la foto, ¿qué pasa? Va a sentirse por ahí una persona que fue a Caño Cristales, ¿no? El río de los 7 colores. 7 colores. Las fotos son espectaculares, pero no le dicen que después de la avioneta tiene que andar en un carro 1 hora y que luego tiene que caminar otra media hora y que cuando llegan al río dicen no se puede bañar y no se puede tocar y no lo puede porque daña. Entonces la persona que fue con una expectativa grande, ¿qué pasó? Se viene, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Señor, yo voy a ir allá. No importa si encuentra una dificultad, si haya mosquitos, si haya tremendo calor húmedo. Yo sé que voy a disfrutar con todo eso. Eso es diferente. Pero cuando la persona se pone expectativas altas, como en un cuento de hadas, y ve la realidad, se estrella. Yo no puedo esperar más allá de las cosas que yo no puedo controlar. Pero mis amados, el fundamento de la esperanza se basa en las cosas que Dios puede hacer, de todas esas cosas que yo no puedo controlar en esta vida. Esa es la gran diferencia. La expectativa humana está basada en las cosas que hace la gente, pero la esperanza en Dios está basada en las cosas que Dios puede hacer. Y déjeme decir que Dios lo puede hacer todo, menos contradecir a su palabra. Él lo puede hacer todo. Por eso nosotros podemos estar confiados en las promesas de Dios. Por eso nosotros podemos estar tranquilos en las promesas de Dios. Pero Dios sabe que el enemigo, el diablo, va a querer quitarnos la esperanza, quitarnos la expectativa. Entonces la persona viene a la iglesia y viene sin ninguna expectativa, ofrenda y no hay ninguna expectativa, viene y lee la palabra pero no hay ninguna expectativa. Por eso Dios en su palabra tiene que instarnos y mostrarnos y decirnos que nosotros fuimos
Tú y yo fuimos renacidos, nacimos de nuevo para tener una nueva esperanza, una esperanza viva, una esperanza en Dios, una esperanza en Él que me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Entonces, mis amados, entendiendo esto, dice la palabra allí en primera de Pedro 1:3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, mis amados, nosotros nacimos de nuevo para tener una esperanza viva. Escúchalo bien. Y nosotros estamos en esta tierra no para pasarla bueno. A veces creemos que somos cristianos es para pasarla bueno. Eso no quiere decir que en esta tierra vamos a pasar mal. Escúchelo bien. Dios no nos colocó en esta tierra para pasarla bueno. Escúchelo nuevamente. Eso no quiere decir que tú y yo la vamos a pasar mal. Porque déjame decirte, desde que yo conozco a Jesucristo, he disfrutado la vida cristiana. Y la paz y gozo, que es incomparable, no la cambio por nada ni por nadie. Porque he disfrutado de la vida cristiana. Pero entonces, ¿para qué Dios nos colocó en esta tierra? ¿Para qué Dios nos colocó? Mis amados, eso está en la palabra, en uno de los capítulos para este día. Vamos allí al libro de Isaías. Capítulo 42. Bien. Del verso 5. Isaías, aquí profetizando sobre el Mesías, dice así: así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abran los ojos de los cielos, de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Aleluya. Esto es poderoso. Mis amados, entonces, ¿para qué Jesús, para qué Dios nos colocó en esta tierra? Para imitar lo mismo que hizo Jesús en esta tierra. Dice aquí, dice: yo te he llamado en justicia y te sostengo de mi mano y te guardo y te pongo por pacto. Dios nos colocó en esta tierra para hacer pacto con Dios. Y nos hemos acogido al pacto de la sangre de Cristo, mis amados hermanos. Pero no solamente para hacer pacto, sino para también ser luz a las naciones. Dios te colocó a ti y a mí para que seamos luz a aquellos que andan en tinieblas, mis amados. Dice: y para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Para eso Dios nos colocó en esta tierra. Para eso estamos en esta tierra. No creas que estás en esta tierra simplemente para pasarla bonito. Dios te colocó en esta tierra para que sea luz, para que le lleves esperanza a la gente, para que le lleves palabra a la gente. Pero yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo tú le vas a llevar esperanza a la gente si en ti no hay esperanza? Si has perdido la esperanza, si la esperanza está muerta, si siempre crees que lo que viene es peor, lo que viene es difícil, lo que viene es oscuro y negro. Por eso Jesús, Dios a través de su palabra nos recuerda y nos dice: oiga, yo los he hecho renacer de nuevo para que tengan una esperanza viva. Y lo que estamos aquí,
Tú y yo, Dios nos ha hecho nacer de nuevos. Somos hijos de Dios para que tengamos una esperanza viva y para que vayamos y le contemos a la gente que está ciega, que está en oscuridad, que está en la cárcel, que hay una esperanza viva, que nosotros la tenemos en nuestro corazón. Esa esperanza se llama Jesucristo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Ese es el propósito de estar en esta tierra. Hacer lo mismo que hacía Jesús. Lo mismo que hacía Jesús. Cuando Jesús inició su ministerio, dice la palabra que entró al templo y tomó el rollo. Y luego dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres. ¿Cuál será una buena noticia al pobre? Que va a ser prosperado, que va a ser bendecido. Me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado ¿a qué más? Pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y termina diciendo, y enrollando el rollo, les dijo: hoy se ha cumplido esta palabra en medio de vosotros. Y en el nombre de Jesucristo, hoy se está cumpliendo esta palabra en esta casa, porque estamos renaciendo para una esperanza viva, porque sabemos cuál es el propósito: ser luz en las tinieblas, sacar de la cárcel a los que están encarcelados allí en prisiones de amargura y de maldad. En dar vista a los ciegos, abrirle la vista a los ciegos, que los ciegos espiritualmente conozcan del Señor, que los ciegos físicamente sean abiertos sus ojos para que puedan ver la luz, para que puedan ver los milagros, porque si no creen a la palabra, creerán a los milagros. Mis amados, yo no sé cómo es tu vida, yo no sé cómo es tu esperanza, yo no sé si tú vives en expectativa o vives en esperanza. Expectativa es cuando tú colocas la confianza en una promesa de un hombre, cuando tú colocas la confianza en lo natural. Pero la esperanza es cuando tú colocas tu confianza en Dios. Estás seguro de que Dios lo hará, de que Dios lo hará, de que Dios está con nosotros, y que el propósito de estar en esta tierra, mis amados, es hacer lo mismo que hizo Jesús. Jesús sanaba al enfermo, alentaba al desalentado, abría la vista de los ciegos, libertaba a los endemoniados, predicaba el evangelio del Señor, aleluya, y daba pan al hambriento. Ese era el favor, esa era la tarea de Jesucristo: ser luz en medio de las tinieblas, abrir la vista a los ciegos espirituales y libertad a los cautivos que están en prisiones de maldad, prisiones de amargura, y el de amargura, atormentados por demonios ahí, que aunque están libres, pero son como zombies, controlados por espíritus demoníacos, que los hacen infelices, que los hacen sentir mal, que los hacen sentir angustiados. Algunos dicen: ojalá me muera rápido porque esto ya no aguanto más. Detrás de eso hay demonios, detrás de eso hay demonios. Porque en el nombre de Jesucristo, ninguno de nosotros se irá hasta que cumplamos el propósito en esta tierra. Y como dice la palabra, que Dios nos hará a que vivamos en buena vejez. Diga conmigo: yo voy a terminar mis días sirviéndole al Señor en buena vejez. ¿Qué es buena vejez? Oyendo, viendo, caminando, ¿cierto? Predicando el evangelio. Aquí como un ejemplo del tío Julio, 90 y pico de años, y se la pasa predicando en el parque y caminando. Eso es buena vejez. Oyendo, eso es bendición de Dios, eso es favor de Dios, eso es gracia de Dios, y eso es lo que necesitamos nosotros. Por eso necesitamos avivar la esperanza, porque el diablo ha querido matar la esperanza. Y ya no hay esperanza, ya no hay confianza, ya no hay sueños, se acabaron los sueños, se acabaron las visiones, se acabaron. Ya no hay perspectiva de nada. ¿Por qué? Porque el diablo las mató. Y entonces nosotros hoy, en el nombre de Jesucristo, venimos a una resurrección. Que tú puedas renacer en tu esperanza, renacer esperando las promesas de Dios para tu vida, creyendo a la palabra, ¿cierto?
Y si tú llevas mucho tiempo esperando, como dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses de hacer el bien. No te canses de servir a Dios. No te canses de creer a la palabra y declarar a la palabra, que un día verás la gloria de Dios. ¿Sí? Como dice la palabra el salmista: hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. La veré aquí en esta tierra. Veré su favor, veré su gracia, veré su misericordia, veré su bondad.